oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Muy bien, estos son los pasajes que vamos a estar estudiando esta mañana, unos pasajes que continúan la idea que hemos estado estudiando de Santiago. Santiago, yo creo que van a soñar hasta conmigo repitiendo la misma frase una y otra vez, domingo tras domingo, pero la carta de Santiago nos habla del cristianismo y de la fe cristiana real, ¿sí? Dista entonces Santiago de otras cartas como las de Pablo en donde se enseña teología, donde se enseña doctrina. Santiago nos enseña el lado más práctico de la vida cristiana, no dejando de lado evidentemente lo doctrinal, no dejando de lado lo teológico, pero sí centrándose en la parte que nos toca ahora que conocemos la verdad. Entonces Santiago dedica su carta a enseñarle a los hijos de Dios a vivir su vida cristiana en plenitud, que aquello que ellos predican se convierta también en aquello que ellos practican, que lo que ellos han creído sea visible a través de sus obras y no solamente a través de las cosas que dicen. Entonces, Santiago busca formar cristianos que vivan realmente la fe de Cristo y no solamente platiquen al respecto de ella. Por eso en el versículo 13, Santiago, después de habernos enseñado a justamente tener integridad, a buscar servir a los demás, buscar a nuestro Señor, que avancemos en santidad, que demos mortificación al pecado, Santiago en el versículo 13 del capítulo 4 nos enseña un principio que pienso es fundamental para tener y cosechar éxitos en la vida. Y éxito, hermanos, quiero dejarlo claro desde este momento, que no me refiero a económicamente exitoso o como el mundo considera el éxito, me refiero a la perspectiva espiritual y eterna del éxito. A diferencia de aquellos que predican la prosperidad, que se trata en cosas humanas, en éxitos terrenales, en éxitos económicos, en éxitos empresariales, en éxitos sociales o públicos. La prosperidad que nos promete el Señor tiene que ver con lo espiritual. Y la vida que el Señor nos enseña es una vida espiritual, de un cambio en el corazón que afecta nuestra eternidad y que tiene impactos en la vida presente, pero eso no garantiza el éxito económico, ni tampoco garantiza el éxito social o económico o político. De ninguna manera, sino el éxito meramente expresado con haber cumplido con nuestro propósito en esta tierra para el que fuimos llamados. A eso me refiero con éxito y a partir de este momento y en adelante en la predicación, cuando hable de prosperidad o éxito, de eso estoy hablando. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a leer el versículo 13. Oíd ahora, dice Santiago, los que decís hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Santiago aquí nos llama la atención. De hecho, la frase que dice oíd ahora es como una llamada de atención. Es como cuando una persona está distraída y otra persona aplaude y todos así como que voltean y ven, ¿no? O cuando alguien en medio de una conversación levanta la voz y entonces todos los demás se callan. Eso es lo que Santiago aquí intenta hacer. Para aquellos que lo están leyendo es una expresión de exaltación. De hecho, si ustedes tienen la Reina Valera, incluso aparece con signos de exaltación, de exclamación. Eso quería decir. Entonces, Santiago en ese momento en el que uno lee esto, tiene que leerlo con una voz más alta y pararse y detener la conciencia de lo que está hablando y a partir de ese momento prestar atención especial en lo que va a decir. Porque entonces nos plantea una situación de vida que no nos es extraña. Vean ustedes, dice que estas personas a las que Santiago les está hablando, en su mente dicen, vamos a ir a una ciudad, vamos a pasar ahí una cierta cantidad de tiempo, vamos a negociar, vamos a hacer un negocio y vamos a tener cierta ganancia. ¿Eso les suena a ustedes algo malo? A simple vista no lo parece, ¿verdad? Cualquier persona diría, voy a hacer un plan en mi vida, voy a buscar tal vez
en el presente, ¿no? Un joven podría decir, voy a estudiar hasta la universidad, voy a titularme en esta carrera y después voy a poner un negocio o después voy a buscar trabajo en tal empresa, busco pasar en esa empresa tantos años, hacerme un currículum, después salir y poner mi negocio y entonces estar ese tiempo en ese lugar y luego irme a otro lugar y uno planea así su vida. Sin embargo, aquí Santiago lo que nos deja entrever es una llamada de atención para aquellas personas que hacen planes que nunca contemplan a Dios. Pues ustedes pueden ver que en ningún momento las personas que dicen esto, en donde Santiago está poniendo el ejemplo, contemplan a Dios en ninguna de esas cosas. Ellos dicen, vamos a ir a una ciudad, determinan tal ciudad, dicen, vamos a pasar ahí un tiempo, ellos determinaron el tiempo, después ellos deciden poner un negocio, ellos determinan qué negocio y en qué lugar, y después ellos proyectan tener una ganancia. Y en ninguna de esas cosas ellos contemplaron a Dios. Eso, hermanos, nos deja entrever mucho cómo nosotros no distamos tanto de la realidad que Santiago está plasmando ahí. Porque muchos de nosotros tomamos en nuestra vida muchas decisiones y en ninguna de esas consideramos a Dios. Nos levantamos un día y decidimos buscar un nuevo trabajo para el cual no le preguntamos a Dios. Vamos a una entrevista para la cual no consultamos a Dios. Entramos a un trabajo en el cual nunca consultamos a Dios. Pasamos ahí un tiempo. Incluso podemos pasar ahí el resto de nuestras vidas y nunca consultamos, nunca, en ningún aspecto, en ninguna circunstancia, a Dios. Y entonces, después que hemos cosechado los frutos y encontramos fracaso, nos damos cuenta de que nuestras decisiones no nos llevaron a donde nosotros hubiéramos querido. Y entonces en lugar de mirar dentro de nosotros y preguntarnos qué hicimos mal, señalamos a Dios y le decimos, ¿por qué no me diste la bendición? ¿Por qué si me esforcé? ¿Por qué si planeé? ¿Por qué si hice todo lo que estaba en mi fuerza hacer y trabajé y me esforcé y empujé y peleé y busqué todo el tiempo? ¿Por qué no me das el éxito? Si desde mi perspectiva hice lo correcto. Porque así, hermanos, como en ellos, en los que está hablando Santiago, no vemos ningún problema, así también nosotros no vemos problema en no preguntarle a Dios acerca de lo que pensamos, acerca de lo que queremos, acerca de hacia dónde avanzamos nuestra vida. Sin embargo, cuando hemos cosechado los frutos de nuestro trabajo y no son los que queremos, si miramos a Dios y lo señalamos y lo culpamos y le decimos, ¿por qué no me das aquello que yo quise conseguir? La respuesta está en que nosotros nunca preguntamos. Es lo que Santiago dice en el versículo 14. Sin embargo, no saben cómo será vuestra vida mañana. ¿Pueden ver lo que Santiago aquí está diciendo? Dice Santiago que lo preocupante de tomar decisiones que no consideran a Dios es que ustedes, tanto como yo, no saben qué va a pasar mañana. No sabemos qué es lo que sucederá después. Por más que haya filosofías, ¿no? Ocultismo, cosas que intentan vislumbrar qué es lo que va a pasar, a las personas eso les interesa, ¿no? Por eso visitan cosas como los horóscopos, como los videntes, por eso buscan que las personas les lean las cartas, por eso los empresarios ven las bolsas de valores, intentan proyectar siempre lo que va a ser después, pero realmente nadie puede saber lo que será mañana. Las cosas pueden cambiar rápidamente de un curso a otro. Especialmente con las noticias que hemos visto estas semanas, nos queda más que claro que la vida puede cambiar muy rápido, de la noche a la mañana, y nosotros no sabemos qué es lo que ha de ser. Entonces imagínense, hermanos, que nosotros somos como personas que tienen un arma puesta en la mano y disparan en la oscuridad, esperando al disparar en la oscuridad que nuestra bala dé en el blanco. Pero si nosotros consultáramos primero a Dios, pidiéramos la sabiduría de Dios, Él tal vez podría iluminar para nosotros qué es lo que debiéramos de hacer. Y entonces, en lugar de disparar en la oscuridad, podríamos ver claramente, como la luz del mediodía, hacia qué sentido estamos orientando nuestra propia vida. Dice Santiago 1, Santiago 1:5.
Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí, hermanos, la situación que es preocupante es que nosotros no sabemos lo que ha de ser mañana. No tenemos la sabiduría necesaria. No tenemos el conocimiento de Dios para saber qué es lo que va a pasar ni cuál será la buena decisión. Sin embargo, nosotros que no tenemos ese conocimiento, proyectamos nuestra vida y actuamos conforme a nuestra sabiduría, que es escasa o en muchos casos prácticamente nula. Siendo que al menos cuando hablamos de los cristianos, nosotros tenemos la sabiduría de Dios a disposición. Porque no dice Santiago en el versículo 5 que la sabiduría Dios la da en cuentagotas. No dice ahí que Dios da la sabiduría a aquellos que Dios quiere dársela y que no gestiona, ¿no? O que es arbitrario y entonces Dios solamente se la va a dar a algunas personas, sino que dice Santiago que Dios puede darle abundantemente sabiduría a todos aquellos que la pidan. Es decir, que si tú quisieras utilizar tu vida y cosechar en tu vida éxito, prosperidad, bendición de Dios, lo único que deberías de hacer es pedirle a Dios sabiduría. Y la promesa, porque es una enseñanza que va acompañada de una promesa, es que siempre que tú le pidas a Dios sabiduría, en una humildad sincera de corazón, Dios te va a contestar siempre con sabiduría. Entonces, si nosotros, hermanos, cosechamos vidas que no tienen éxito, vidas que no son fructíferas, vidas estériles o tristes o amargadas o frustradas, siempre inequívocamente es nuestra culpa. Porque entonces Dios tiene todas esas herramientas a nuestra disposición. Tú no sabes qué va a hacer mañana, pero Dios sí lo sabe. Tú no sabes qué te conviene, pero Dios sí lo sabe. Tú no sabes qué es la determinación que tú deberías de tomar para tener una vida exitosa, llena de felicidad y de gozo, pero Dios sí lo sabe. Y lo que Él te dice es que tú le pidas a Él sabiduría y que Él siempre te la va a dar. Entonces, si tú tienes una vida que está atravesando por frustración, por tristeza, por esterilidad y no encuentras en ella gozo, no es porque Dios no te quiso dar, es porque tú no estuviste dispuesto a preguntar. Es porque tú, como esos hombres de los cuales habla Santiago, tú decidiste en su momento tomar una decisión, planeaste en base a esa decisión, avanzaste en esos pasos, actuaste, te esforzaste en esa dirección, pero nunca consultaste con Dios. Y Dios no va a bendecir algo, hermanos, que Él no quiere aprobar, algo que no es de acuerdo a su voluntad. Dios no bendice eso. Alguna vez lo dije y quiero hacer de eso casi como un lema, ¿no? Como un axioma personal, que mis decisiones que no contemplan a Dios nunca se cruzan con su voluntad. Así queremos que funcione, ¿no? Vemos nosotros el camino derecho, es el camino que nos lleva a Dios, pero nosotros queremos tomar el camino opuesto y esperamos que en algún momento esas dos cosas se crucen. Y eso no sucede así. Si tú no le preguntas a Dios cuál es su voluntad, si tú no dispones tu vida en sus manos y estás atento a su voz, no vas a dar con la decisión correcta. Nunca pasa así. No quiero que quede, hermanos, la duda de que tal vez eso pueda suceder. Nunca. No pasa, no existe, no se da. Si tú no consultas a Dios, si tú no le preguntas a Dios, si tú no acudes a Dios por sabiduría, nunca tus decisiones van a complacer a su voluntad. Vas a caminar en un sendero desértico, vas a topar con pared, te va a doler, vas a sufrir, vas a tener tristeza, vas a después de mucho tiempo mirar atrás y darte cuenta que no conseguiste nada. Y entonces el Señor te puede regresar. Pero no te confundas pensando que tomando tú tus propias decisiones, en algún momento esas decisiones van a agradar a Dios. Y Dios va a mirarte y va a decir, bueno, no me hiciste caso, pero mira, llegaste a donde yo quería que llegaras. Bueno, ni modo. No, eso no pasa así, hermanos. Nosotros no cosechamos felicidad o éxitos porque nosotros no consultamos a Dios. Dice entonces Santiago, versículo 14, que nosotros no sabemos
¿Cómo será nuestra vida el día de mañana? El Proverbios 27:1 es otro versículo que nos dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí ese día. El Señor Jesús también abordó el tema en Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta cada día su propio mal. Porque hermanos, no es algo aquí de lo que estoy hablando que unas personas extrañas hacen. Todos nosotros hacemos eso. Hacemos planes y no contemplamos nosotros a Dios. Escogemos qué carrera estudiar y no consultamos a Dios. Escogemos con qué persona nos vamos a casar y no consultamos a Dios. Escogemos qué trabajo vamos a tener y no consultamos a Dios. Y no consultamos a Dios prácticamente en nada. Queremos nosotros tomar las riendas de nuestra vida sabiendo que no tenemos la sabiduría necesaria para hacer eso. Después trabajamos y empleamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y esperamos cosechar cosas buenas. Pero no nos damos cuenta de que en muchas de esas cosas no estamos tomando buenas decisiones, sino es que en todas. Por eso dice Santiago, no saben lo que sería el día de mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago nos recuerda una cosa y tiene dos vertientes que son importantes abordar. Primero nos dice que somos un vapor que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Eso nos quiere recordar, hermanos, que nosotros en el gran plano del mundo, de la existencia, solo somos un respiro. ¿Han ustedes hervido agua y cuando el agua comienza a soltar vapor, comienza a burbujear y ustedes pueden ver esa nube blanca que se eleva pero tan rápido como alcanza el techo se desaparece y no la ves más? Tú apagas el agua y por algún tiempo esa agua comienza a echar vapor, pero no es mucho el tiempo. Si uno quisiera atrapar ese vapor con sus manos no lo podría hacer. Dura muy poco tiempo y en poco tiempo se desvanece y lo dejas de ver. Así es la vida de los hombres, es efímera. Se pasa muy rápido. Y en la vista, hermanos, de la eternidad, nosotros no somos realmente nada. En la luz, hermanos, de la realidad de que Dios es el Dios creador de todas las cosas, el Dios soberano, poderoso, eterno, que no tiene ni principio ni final, nosotros somos menos que hormigas. Entonces, por un lado, Santiago nos pregunta, ¿por qué te envaneces si tú eres como el vapor que rápido desaparece? ¿Por qué quieres tomar tú las decisiones como si tú supieras qué es lo que conviene? ¿No te acuerdas que tú eres como el vapor que se desvanece? Así de pequeño en la existencia serías. Pero tiene otra vertiente, y creo que esa es la que más importa cuando hablamos de nuestras vidas, y es que Santiago nos recuerda que así como el vapor rápidamente surge y así rápido se desaparece, así de corta, hermanos, es nuestra vida, para que la pasemos mucho tiempo sin tomar buenas decisiones. La vida se pasa muy rápido. Y cuando uno menos lo piensa, ya han pasado los días de su juventud. Cuando uno menos lo piensa, ya han transcurrido años y ya no eres el joven del grupo, ¿no? A mí me pasa eso en mi trabajo. Cuando entré era de los jóvenes y ahora ya soy señor, ¿no? Allí en mi trabajo. Y me acuerdo que rápido se pasa el tiempo. Y así Santiago, hermano, nos recuerda, sí que somos pequeños, pero más que eso, que nuestra vida es corta. Es muy corta para que hagas planes que no contemplan a Dios. Es muy corta para que los desperdicies en esfuerzos que no te van a producir ninguna ganancia. Repito, no hablo de ganancias económicas. Hablo de las ganancias eternas, las que se cosechan en el corazón. Es muy corta la vida para que la desperdicies. Es muy efímera esta vida para que pases más tiempo tomando malas decisiones que te llevan a destinos que no son fructíferos, que no te van a cultivar gozo, que no te van a cultivar esperanza, que no te van a cultivar una relación con Dios. Esta vida es muy corta
para que la desperdicies en las cosas efímeras que tiene el mundo que ofrecer. Porque así nuestra vida es efímera como la del mundo también lo es. Y aquello que en nuestra vida parece sumamente importante, rápido se pasa, rápido termina, rápido se acaba. Aquellos que se esfuerzan mucho en tener el carro último modelo o la casa más nueva o el piso en la torre más alta en una sección de edificios, sí sabe que en algún momento él va a morir y eso lo disfrutará otro. Que muchos de los carros que hoy vemos abandonados en algún momento fueron algo que le costó años de vida a una persona y hoy son cosas que acumulan polvo, que luego pasa una grúa, se los lleva, van a un vertedero, se compactan y se convierten en otra cosa. Imagínense lo grave que es eso, que evoquemos nuestra vida en cosas que no duran, que gastemos nuestros esfuerzos, nuestra vida en cosas que no producen ninguna ganancia. Qué terrible, hermano, sería que llegaran ustedes a su vejez ya grandes, ya incapacitados tal vez en muchas de sus capacidades físicas, incapacitados para hacer lo que quieran y darse cuenta de que toda su juventud la perdieron en cosas que no rindieron ningún fruto digno. Qué terrible sería llegar a la vejez y saber que no alcancé nada. Aquello, hermano, en lo que nosotros debiéramos invertir nuestra vida tiene que ser más allá de las cosas que tiene este mundo que ofrecer. A final de cuentas, la felicidad no depende de tus posesiones, ni de tu estatus, ni de las cosas que alcanzaste, sino de lo que creciste en lo espiritual. A final de cuentas, eso es lo que realmente tiene valor. Es lo que está siempre contigo. Ciertamente nada hemos traído a este mundo, dice el pasaje, y cuando nos vayamos de él, tampoco llevaremos nada. Entonces, ¿por qué esforzarnos y emplear todo nuestro esfuerzo, tiempo, ganas, salud, mente, espíritu en cosas que no nos vamos a llevar nunca? Habrá quien diga, entonces, hermano, estás diciendo que no nos esforcemos en nada, que no tengamos trabajos, que no compremos. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no te desvivas por las cosas que este mundo tiene que ofrecerte. Evidentemente, el carro es para muchos una necesidad. Esfuérzate por conseguirlo. El trabajo es una necesidad. Esfuérzate en tener un buen trabajo. Hacer planes no está mal. Lo que está mal es en ellos no contemplar primero a Dios. Porque entonces pasa justo lo que estoy diciendo. Pasa si inviertes toda tu vida en cosas que no agradan a Dios y que a ti no te rinden ningún fruto. Pero ¿qué pasaría si nosotros consultáramos a Dios? Pues Santiago nos dice que Él nos daría sabiduría. Y entonces en esa sabiduría tomarías buenas decisiones. Ese trabajo que tendrías agradaría a Dios. En Él desarrollarías tu persona también. Si antes de casarte con una persona consultaras a Dios, entonces sabrías que es la buena persona, tu compañero de vida, y en eso encontrarías una alianza buena, agradable, perfecta, que agradaría a Dios, que te haría edificarte a ti y a esa persona. Si consultáramos a Dios respecto a lo que vamos a emprender, entonces también Dios nos daría la dirección y entonces con ese emprendimiento agradaríamos a Dios. Y fuera de alejarnos de Dios, nos acercaría a Él. Y fuera de mermarnos en nuestra persona, nos edificaría como persona. Esa es la diferencia. Que sin Dios tú puedes tomar muchas decisiones y equivocarte, y que te vaya mal, y que no sea fructífero, y que no ganes nada. O puedes desde ahora contemplar a Dios en tus decisiones y que te vaya bien. Y que fuera de llegar a una vejez estéril, infructífera, sin gozo, sin felicidad, sin plenitud, llegues a tus buenos años de vejez y sea la vejez de la que habla la Biblia, la que cuenta los días en los que Dios extendió su mano y le favoreció, en la que agradeces el tiempo que pasaste, en la que volteas atrás y te das cuenta que construiste, que alcanzaste,
que fructificaste, que cosechaste los buenos frutos de una vida que guía al Señor hacia éxitos. Dice entonces, versículo 15, más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dice aquí Santiago, más bien el orden es inverso. Nosotros planeamos, trabajamos, nos esforzamos y luego vamos con Dios y le decimos, ¿dónde está mi recompensa? Más bien, dice Santiago, deberíamos de obrar diferente. Preguntar a Dios primero, planear después. Si se fijan la diferencia, aquellos ya tienen los planes hechos y esperan su ganancia, pero de los que habla Santiago en el versículo 5, más bien dicen, si el Señor quiere. Esta palabra, Señor, en griego es Kyrios. Kyrios no es Señor como uno le dice a alguien con respeto, ¿no? El Señor fulano, el Señor perengano, el Señor tal. Cuando Santiago usa la palabra Kyrios, significa mi Señor, mi amo, como un esclavo que reconoce a su dueño. Ese es el respeto. Entonces, Santiago nos dice que más bien nuestra actitud debería decirle al Señor, mi Dios, mi Señor, mi amo, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y eso haré. Si el Señor quiere, dice, viviremos y haremos esto o aquello. El orden, hermanos, que debiéramos de seguir es totalmente diferente. Nosotros primero reconocemos quiénes somos y quién es nuestro Dios. Preguntamos cuál es su voluntad y entonces planeamos. El pecado no está en planear. El pecado está en planear sin reconocer a Dios, sin contemplar a Dios, sin buscar primero que todo lo que yo hago alabe a Dios. Si yo entonces primero considerara a mi Señor, entonces todo lo demás que pueda decidir va acompañado de su aprobación, de su guía, de su dirección, de su vindicación. Dice el versículo 16, pero ahora se jactan en su arrogancia, y toda jactancia semejante es mala. Dice Santiago aquí que el problema está en que nosotros nos jactamos en lo arrogantes que somos. Es decir, que nosotros nos sentimos elevados, presuntuosos en cosas que desconocemos. Nos sentimos grandes en cosas que no tenemos ni la menor idea. Y el más grande, hermanos, de entre nosotros que podría decirse sabio, realmente no conoce lo que ha de pasar mañana. Por lo tanto, la sabiduría que debiéramos buscar es la que viene de Dios. Por último, termina diciendo Santiago, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo por sí solo yo lo he escuchado muchas veces. Y en el gran panorama universal es una ley, ¿no? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Lo usamos para todo. Aquel que sabe que debe de tender su cama y no lo hace es pecado, ¿no? Eso nos decían nuestros papás, ¿no? Si tú sabes que tienes que hacer la tarea y no la haces, es pecado. Y realmente sí tiene su aplicación universal. Cualquier persona que sabe hacer lo bueno y evita hacerlo, hace mal, en cualquier contexto, en cualquier situación. Eso es cierto. Pero aquí Santiago lo está aplicando a una situación específica. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que cualquier persona que sabe que tiene que buscar a Dios en primer lugar para cumplir su voluntad y no lo hace así, peca. ¿Se han detenido a considerar eso? Porque nosotros pensamos, ¿no? Dentro de nuestra forma de interpretar la vida, es que nosotros podemos preguntarle a Dios y entonces hacerlo cristiano. Podemos hacer totalmente lo que es pecado a la vista de cualquier persona, o a veces nos movemos nosotros en una franja que vemos en medio, ¿no? La franja de no preguntar, pero de pensar que tampoco hacemos mal a nadie. Si no le pregunto a Dios, pero tampoco mato, tampoco robo, tampoco hago cosas indebidas, pues entonces me muevo en la franja del medio, la indiferencia. Y yo pienso que puedo estar aquí a gusto. Las personas que quieren estar aquí a gusto son las que dicen, yo sé mi relación con Dios. Dios y yo estamos en paz.
No voy a la iglesia, pero Dios y yo tenemos nuestra relación. No hago lo que el Señor me enseña, pero Dios y yo tenemos nuestra relación. No consulto a Dios y yo tomo las decisiones que yo quiero, pero yo digo que Dios y yo estamos en paz. Son las que creen que no son tan malas, pero tampoco hacen lo bueno. Creen que están en medio. Bueno, hermanos, lo que Santiago aquí está diciendo es que no hay punto medio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Es decir, que cuando tú sabes que tendrías que ir delante de Dios y pedir dirección y no lo haces, pecaste. Qué terrible, ¿no? Cuando entendí eso así, hermanos, me pregunté a mí mismo, ¿cuántas veces entonces peco? Porque cuántas cosas de mi vida decido y nunca contemplo yo a Dios y pienso que hago bien. Porque yo me digo a mí mismo, bueno, no estoy matando a nadie, no estoy drogándome, ¿no? No estoy ofendiendo a nadie, creo que no estoy tan mal. Pero si no lo consulté con Dios sabiendo que lo tenía que hacer, hice mal y pequé. Evidentemente, hermanos, no estoy diciendo que cualquier cosa en tu vida tienes que preguntarle a Dios, ¿no? No te levantas en la mañana y dices, ¿me pondré mis sandalias? Déjenme oro, ¿no? Si entraré al baño, déjenme oro. ¿Qué desayunaré? ¿Huevito o quesadillas? Déjenme oro. No me refiero a eso, pero hablo de las decisiones importantes, las que tienen verdadera importancia. Por ejemplo, uno tiene que consultar a Dios. ¿Con qué persona me voy a casar? Uno tiene que consultar con Dios. ¿Mi trabajo es el que debería de tener? Esto que voy a emprender, este negocio que tengo planeado, este viaje, esta mudanza, el cambiarme de casa, el quedarme aquí, esas cosas, pregúntaselas a Dios. Contémplalo. Piensa primero en Él y dile así como Santiago que dice, Quirios, mi Señor, mi amo. Así pregúntale a Dios. Y la respuesta, hermanos, viene con el tiempo. No esperes tampoco sentarte a orar y que venga como un ángel con una carta que te la dé y vengan las respuestas. Evidentemente es algo que se trabaja. Es algo que viene con el tiempo. Otra ocasión tendré más para hablar largo y tendido al respecto, pero la voz de Dios se distingue a través de la paz. Cuando alguien me pregunta, hermano, ¿qué hago? Yo le digo, tienes que hacer lo que te dé paz en el Señor. Sé que suena un consejo vano, ¿no? Como decirme nada, como no darme ninguna respuesta, pero es que realmente la voluntad de Dios se expresa a través de la paz. Si eso que estás por hacer no te da paz, no lo hagas. Espérate. Pero si tú lo pones en oración, estudias la palabra, te estás congregando, estás sirviendo al Señor, tienes esta disyuntiva en tu vida y algo de eso te da paz, toma la decisión. El Señor te guía por ese camino. Pero luego las personas que piensan que eso no tiene ninguna validez, puede uno observar que no se congregan, que no estudian, que no oran, que no ayunan, que no sirven, que no adoran a Dios y entonces, evidentemente, cuando oran no escuchan ninguna voz. No ven ninguna dirección. ¿Cómo podrían? ¿Cómo lo distinguirían? Uno tiene que centrarse en conocer más a Dios, en profundizar en su palabra, en estudiar, en servirlo a Él. Y cuando tú clames a Dios, Él te responderá. Dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero entonces, hermanos, para terminar, recuerden que nuestra vida, dice Santiago, es como el vapor que rápido se desvanece. Se pasan rápido los años, hermanos. Y se pueden pasar rápido y inútilmente si nosotros no pensamos en lo que agrada a Dios. Puedes, si así estás viviendo, si así estamos viviendo, podemos quedarnos así mucho más tiempo. Pero todo ese tiempo, hermano, tienes que saber que estás trabajando inútilmente, porque a nadie estás agradando con eso. Mientras más en nuestra arrogancia trabajemos, menos cosechamos y menos le sirve a nadie. Podemos seguir perdiendo el tiempo así. O podemos mejor preguntarle a Dios y decirle, Señor, tú sí sabes qué es lo que más me conviene, tú sí sabes qué es lo que yo debiera de hacer, tú me diseñaste, tú sabes para qué debería de ser bueno, tú sabes en qué, Señor, tendría gozo, plenitud,
felicidad, en donde yo cosecharía frutos, así que dirígeme tú entonces. Si alguien tiene un asunto de ese tipo, deje de decidir por usted mismo. Pregúntele al Señor. ¿No quiere tener la seguridad de que la decisión que toma es la correcta? Vamos a terminar con una oración.